¿Cómo les va? Buen día a la audiencia. ¿Cómo To- están? Bien, bien, está claro, porque veníamos hablando de. Yo fui el fin de semana a ver Blancanieves y los siete enanitos y había un oyente acá, dice: ¿qué enanos hablan? De los enanos de evolución, Estaban preguntaba. hablando de unos hermanos, Claro, enanos, ¿no? viste. Sí, no, uno de Quilmes, así que por Ah, uno eso. de Quilmes. Por eso, claro, a eso venía la cuestión Ay, Dios. del Los tema de los. enanos, los enanos malos. Ah, no sé, eso corre por tu cuenta, No, No, pero no, los no, siete no metas enanitos. en problemas, No, no pero sé. los siete enanitos son buenos, ayudan a Sí, Blancanieves. está el gruñón, viste, que era O no, medio. Carlos? Sí. Eh, ponele, ponele, pero dejemos el cine para otro momento. Está bien, está bien. Hablando de radicales, que también lo estábamos diciendo en la previa a la entrevista con vos, yo decía que me había llamado la atención gratamente la movilización de la UCR en el día de ayer, en la movilización. No sé si tenés algo para decir de lo que fue la marcha del día de ayer, alguna reflexión sobre el Día de la Memoria. No, la marcha obviamente fue muy movilizada y movilizante. Mm. Eh, Ayer se cumplieron 49 años de la fatídica fecha del 24 de marzo de 1976, donde, bueno, eh, el, el, la Argentina se vio sometida quizás a la peor de las dictaduras de todos los tiempos, ¿no? Y es importante para las nuevas generaciones refrescar la memoria de lo que fue la dictadura sangrienta que tuvimos del 76 al 83, de quiénes fueron los responsables. Pero, a ver, dicho una cosa, digo la otra. También en la marcha, en las últimas marchas y quizás en los últimos años, eh, el kirchnerismo que se ha caracterizado por arruinar todo lo que tocó y todo lo que toca, partidizó de una manera eh, casi intolerante, intolerable los derechos humanos en Argentina, ¿no? Ujú. Después del famoso discurso de Néstor Kirchner pidiéndole perdón a la sociedad en su momento por no haber hecho nada y olvidándose de quienes juzgaron a las juntas militares y a la cúpula montonera, creo que a partir de ahí se dio una bisagra en el tiempo y se trató de reescribir la historia. Ujú. Ahora, Carlos, Y bueno, Carlos, discúlpame, en base a a tu opinión, ¿no? ¿Vos considerás entonces de que, digamos, a raíz de los últimos años, gobierno kirchnerista, el kirchnerismo se apropió de los conceptos de derechos humanos, como dicen algunos sectores de la oposición? a ver, yo creo que es el intento permanente. El kirchnerismo borró los primeros años de historia de la democracia, donde, bueno, fue el radicalismo, fue el doctor Alfonsín quien juzgó a las juntas militares, fue el doctor Alfonsín quien juzgó a la cúpula montonera, quien creó el banco de datos genéticos, quien creó la CONADEP, quien en definitiva dio luz sobre las aberraciones ocurridas durante la dictadura, borró toda esa primera parte de la historia para intentar reescribirla a partir de su llegada al gobierno. Y obviamente que eso es sectorizar y partidizar y tratar de reescribir la historia. A ver, llegaron a reescribir el prólogo del libro Nunca Más, escrito por Ernesto Sábato, digamos, no han tenido límites o no les importó tener límites en esto de modificar la historia, ¿no? Gente que de alguna manera no necesitó hacer porque ha estado tan poco comprometida con los derechos humanos durante la dictadura militar y durante los primeros años de democracia, que bueno, para lavar esas culpas después reescribir la historia y tratando de ubicarse en el lugar que nos tuvieron. Ujú. Ujú. Carlos, Nosotros, sí. sí, perdón, digo, y como contrapartida, ¿qué te pareció el video, el pensamiento del gobierno nacional? El video difundido ayer del AGE. A ver, creo que el gobierno se equivoca si trata de hacer lo mismo que hizo el kirchnerismo, de tratar de reescribir la historia ahora desde otro lugar. Y lo vuelvo a repetir. Eh, en 1983,
el doctor Alfonsín, en su carácter de presidente electo, primero modifica el Código de Justicia Militar para tratar de que los militares se juzguen a sí mismos, cosa que no se logra. Luego da instrucción a la Cámara Federal para iniciar el proceso, pero también juzga a las cúpulas guerrilleras. Ujú. O sea, acá no es que se escribió o que se habló sobre una parte de la historia. En 1983, con lo doloroso que fue, nosotros contamos toda la historia. El gobierno de Raúl Alfonsín contó toda la historia. Ujú. Y contar toda la historia significó llevar a juicio a los máximos responsables militares, pero también a los máximos responsables de las cúpulas montoneras, que después fueron indultados por Carlos Menem. Entonces, no es que bueno, obviamente, después el kirchnerismo trató de reivindicar solapadamente o no a un sector de los responsables o de cómo se llegó al golpe de Estado de 1976, ¿no? Y romantizar la lucha de los grupos guerrilleros. Ujú. Pero la realidad es que el video que hizo el gobierno peca o cae en los mismos vicios que tuvo el kirchnerismo durante tantos años. Ujú. Ahora, perdóname, digo, ¿por qué el radicalismo pierde esa bandera, ¿no? De la memoria, de los derechos humanos, con todo lo que hizo? Inclusive, vos fíjate que en la película esta 1985 tampoco figura, digamos, Raúl Alfonsín, que me parece que fue una pieza clave en Una ese gotita nada más de Alfonsín. Sí, Nada más. Y hasta ahí exacto. nomás. Exacto. ¿Qué pasa con el radicalismo? No, a ver, no es que perdemos o no banderas, entendemos que hay situaciones históricas y momentos históricos del país. Ujú. Donde, bueno, la responsabilidad nos llevó a hacer lo que teníamos que hacer, lo que estábamos obligados a hacer. Alfonsín defendía los derechos humanos antes de ser presidente Mm. como abogado y como miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. O sea, no sobreactuamos situaciones o no partidizamos situaciones que entendemos son de todos los argentinos. Eh, o sea, eso nos hace también muy diferente a otros espacios políticos o a otros sectores políticos. Cumplimos con una etapa histórica, entendemos que hicimos lo que teníamos que hacer. A ver, se jugó a las juntas militares en un momento muy difícil social y políticamente para el país. Ujú. Recordemos que después tuvimos eh, el copamiento a la tablada, el acuartelamiento de los Carapintadas, Semana o Santa. sea, Semana Santa, por eso. No, la situación política y la fortaleza de los militares en ese momento no es lo que vino después de la década del 90, donde, bueno, ya se les había mojado la pólvora a los militares. Nosotros lo hicimos en un momento donde el sector militar estaba muy fuerte y bueno, y así todo impulsamos, el doctor Alfonsín impulsó los juicios, se hicieron los juicios, se condenaron a las cúpulas responsables de ese momento y bueno, y cumplimos con esa etapa de la historia. A ver, vuelvo a repetir, no es que perdemos bandera, simplemente entendemos que no tenemos que dar explicaciones de lo que hicimos, y de cómo lo hicimos porque lo hicimos bien, y no tenemos que lavar culpas con la historia, porque nuestra conducta fue intachable o de nuestro presidente fue intachable antes, durante y después de la dictadura. Carlos, ahora todo esto, ahora vamos a hablar también sobre la situación interna del radicalismo hoy por hoy, ¿no? Pero para ir cerrando esta cuestión, ¿a vos te preocupa particularmente, digamos, el papel o la postura que está teniendo el gobierno de Javier Milei ante este relato en particular que tiene que ver con nuestra historia reciente? ¿Te preocupa te preocupa, digamos, por ejemplo, lo que se reflejó también en parte el video publicado el día de ayer? A ver, me preocupa en la misma medida que me preocupó el relato del Ah, kirchnerismo. Ya te vuelvo a repetir, después de ese famoso discurso de Néstor Kirchner, negando la historia, los primeros años de historia de democracia, pero también, a ver, como contrapartida, en el mismo día que sale ese video, el gobierno anuncia la desclasificación de los informes de la CIDE durante sí. el periodo
negro en la Argentina. Entonces, y ahora voy a decir otra cosa que les cabe también a muchos. A ver. Hay mucha vulgaridad y mucha ignorancia, tanto del sector del kirchnerismo como del sector del actual gobierno en el proceso histórico de los últimos 50, 60 años, ¿entendés? Entonces, si hoy de un lado o del otro usan esto como banderas políticas, también creo que se equivocan. También creo que se equivocan, porque creo que hay determinadas situaciones o determinadas cuestiones que no se pueden partidizar. Obvio, todo es política, todo se va a politizar, pero llevarlo al redil de un partido creo que es equivocado. Y además, a ver, te vuelvo a repetir, el gobierno creo que empezó a equivocarse en la medida que no cambia de rumbo si lo del video se transforma en una política de Estado. Fue hasta ahora, o puedo pensar yo que es una expresión política del gobierno, pero bueno, como contrapartida va a desclasificar los documentos de la CIDE. Ahora, el gobierno hizo una política de Estado mentirosa con los derechos humanos, el gobierno del kirchnerismo, durante 20 años, donde no solo reescribió la historia, trató de reescribir la historia, sino que corrompió las organizaciones de derechos humanos casi en su gran mayoría. Carlos, te cambio un poco bastante de tema, te llevo a la cuestión interna de la Unión Cívica Radical, te llevo al barro. ¿Qué pasa con el radicalismo de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la situación actual después de este fallo de la justicia? A ver, arranco siendo muy claro en un punto. Miguel Fernández es el presidente del partido electo después del proceso de las elecciones, de las últimas elecciones internas. Eso no hay duda, eso no está en discusión. Los fallos, estos fallos, los que han ido determinando es que se empioje el proceso y se dilate o se demore la asunción de Miguel Fernández al frente del Comité de la Provincia de Buenos Aires con la comisión que lo acompaña. ¿Por qué? Porque el resultado definitivo o el escrutinio definitivo determina la integración de las listas, Claro. La proporcionalidad de cada una de las listas en esa conducción. Entonces, hasta que no esté el escrutinio definitivo o el resultado definitivo, no se puede dar la integración o no se puede completar la integración de las listas. Dicho esto, y ¿por qué lo digo? Porque la Cámara Electoral, la diferencia entre el fallo de primera instancia y la Cámara Electoral es que el fallo de primera instancia tuvo en cuenta lo de la Junta Electoral y dio por anulada ese proceso. La Cámara Electoral dice, no, tienen razón, hubo irregularidades en 3 distritos, pero no lo damos por anulado, que se vuelva a votar. Que no en los distritos Talcando o Ezeiza, después no es de forma completa, es complementaria. Son 10 mesas, 9 mesas en La Matanza y 14 mesas en Quilmes. Carlos, a ver, sintetizando, ¿vos crees que por más que se hagan esas elecciones, el número final no cambia? O sea, el sentido de la elección no cambia, la victoria de ustedes. No, sí, va a cambiar. La derrota va a ser por mucho más grande. Bueno, no, pero digo, no cambia en cuanto al resultado final, a la victoria de ustedes. No. ¿Ustedes creen que va a ser más grande? Claro, esto va al volumen de lo que después, hablando en términos electorales de lo que viene, claro, el volumen de participación del sector que haya ganado. Sí, porque son justamente las mesas donde se detectaron irregularidades y nosotros probamos que se inflaron los votos. Pero ¿son complementarias o son en todo el distrito? No, complementarias. Te vuelvo a repetir. Sí. No digo porque del otro lado lo que están diciendo es que se tendría que hacer en todo el distrito, ¿no? En Quilmes son 14 mesas y en La Matanza 9 mesas y en Ezeiza sí es todo el distrito. Son las 5 mesas de todo el distrito. Es el único caso que es todo el distrito. Después son complementarias. Del otro lado dicen sandeces, dicen pavadas. Buscan ahora o han propuesto de manera formal una mesa de diálogo en las últimas semanas, pero, digamos,
a ver, han incurrido ya en hacer el mayor, y siguen incurriendo en hacer el mayor daño posible a la conducción del partido. Entonces, hay cosas, y quienes militamos desde hace muchos años en política lo entendemos, pero hay momentos, hay puntos de inflexión de los cuales después es muy difícil volver. Es muy difícil volver. A ver, nosotros llevamos en esta discusión, que obviamente que es una discusión que a la gente no le interesa o no le preocupa, y está bien que así sea, hay otras prioridades, otras preocupaciones, y la mayoría del radicalismo ha retomado ya una agenda de lo que son las preocupaciones y las prioridades en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Carlos, pero bueno, en base a esta agenda de preocupaciones que describís vos por parte del radicalismo, yo me imagino también otra cosa que se va a discutir, es por lo menos el panorama que se viene, ya sea para la provincia de Buenos Aires y después, lo decíamos hace un rato, después para lo que se venga más arriba en términos electorales, ¿no? Lo legislativo en este caso. Ahora, ¿vos te imaginás por dónde podría ir la cosa para el radicalismo? Nosotros cada vez que hablamos con algún referente del radicalismo, dan cuenta de que para lo que viene el radicalismo tiene que ser protagonista. Esto ya de cara en la conformación de algún frente electoral u otro instrumento electoral para las legislativas. ¿Cómo imaginás lo que viene para el radicalismo? bueno, a ver, dos cuestiones. Cuando yo te digo, te planteo la agenda de prioridades, lo vinculo más a las situaciones sociales, políticas que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de la salud, el tema IOMA, una agenda que tiene enfocados a nuestros legisladores, tanto provinciales como locales, ¿no? En su gran mayoría, y trabajando muy fuertemente en esta agenda pública que en la provincia de Buenos Aires es crítica. Aclarado esto, lo que te digo es, a ver, nosotros estamos ingresando en un proceso electoral, todo el país está ingresando en un proceso electoral con dos primeros muestreos que van a ser importantes, que es Capital y Santa Fe. Claro. Donde vamos a ver en esos dos procesos electorales cómo le va cómo le va no al radicalismo en sí, cómo le va a la estrategia que se dio al radicalismo, que se da al radicalismo en dos distritos muy importantes para nosotros. Y yo creo que ahí va a ser muy dispar el resultado. Sí. ¿No? A priori daría la impresión, ¿no? ¿Cómo? Digo que a priori daría la impresión, sobre todo que en Santa Fe el radicalismo entonces, podría ser una buena elección y en Cava una de las peores, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos va a ir indicando, o creo que nos debería ir indicando al resto del radicalismo, desde qué lugar discutir o redefinir la estrategia electoral. Con un problema adicional. En la provincia de Buenos Aires, todavía no tenemos el cronograma electoral. O sea, no sabemos o no tenemos certeza de cuándo vamos a votar y de cómo van a ser las elecciones. Carlos, perdóname, perdóname, para no irnos tanto. ¿Cómo queda entonces la situación interna del radicalismo bonaerense? ¿Hay un gobierno de contingencia? ¿Van a esa cuestión de unidad que reclaman del otro lado? Hay un colegiado, ¿no? En la provincia. No, Carlos Fernández creo que debería asumir, entiendo, por lo menos lo que ustedes proponen, el presidente de la convención. Esa es la propuesta de ustedes, ¿no? ¿Entiendo? A ver, te vuelvo a repetir, se están discutiendo hoy cuestiones formales o cuestiones técnicas que tienen que ver con distintas salidas o mecanismos que nos da la Carta Orgánica y que hay que definirlo antes que cuando termina marzo, porque cuando termina marzo se vence el mandato de las actuales autoridades. O sea, ¿no descartan ese llamado de diálogo, de unidad del otro lado ustedes? No, porque de hecho ha habido conversaciones, hay conversaciones, no. Sí, porque sí se habla de una mesa de diálogo, Dominichini, Mesías, Fernández, Yenderosa, como mencionan esos cuatro nombres, no sé si están hablando de un gobierno, una conducción colegiada o una mesa de diálogo, no me queda claro. A ver, diferenciemos las cuestiones. Claro. Y esto lo digo a título personal, no comprometo con esto al resto de los correligionarios de Adelante Buenos Aires. Es distinto mesa de diálogo y conducción colectiva. Exactamente, por eso. Ver, nosotros podemos establecer, obviamente, y siempre lo hacemos, diálogos o espacios de diálogo. Ahora, la conducción no puede ser nunca colegiada.
Claro. Nosotros, el resultado legítimo de la elección o del proceso interno nos pone en la posición de conducir el partido. Entonces, obviamente, en nuestra composición orgánica, la minoría tiene su integración o su representación. Ahora, nosotros no vamos a delegar lo que es la conducción real del partido, que de hecho lo estamos haciendo, más allá de que los pasos formales o para los pasos formales todavía tengan que esperarse algunas situaciones de carácter judicial. Carlos, ya para ir redondeando, preguntarte, ¿qué pasó con esa reunión que iban a mantener con el PRO? Digo, la foto esa de Ritondo, Santilli con los Milei, digamos, ¿echó por tierra ese encuentro? Mira, la convocatoria era una reunión, si bien todo termina teniendo una trascendencia política, la convocatoria era para una discusión más bien de carácter técnica y operativa sobre 3 ejes: salud, seguridad y educación en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nosotros, los bloques nuestros interactúan, tenemos un interbloque en la provincia de Buenos Aires con el PRO de la provincia de Buenos Aires. Esa reunión se iba a hacer, se suspendió primero por la grave situación de Bahía Blanca, Sí. y bueno, y después, obviamente, el contexto político en el que se fijó la segunda fecha no daban las condiciones y decidió postergarse, suspenderse con la idea de postergarse para más adelante, o eventualmente veremos cómo sigue la relación, que no está rota, pero que bueno, deberemos redefinir cómo sigue la relación. ¿Y electoralmente dónde consideras que va el radicalismo? En la provincia de Buenos Aires. Porque al PRO uno lo ve prácticamente, ahí falta el moño, ¿no? Para el cierre con la Libertad Avanza, o faltaría. Yo, a ver, cuando vos me digas cuándo son las fechas de las elecciones, yo te puedo dar la respuesta que vos me pedís. Todavía no tenemos fecha de elecciones y es muy difícil, a ver, para todos los partidos políticos, no es exclusividad nuestra. Fíjate la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires, la interna de los distintos partidos en la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil diseñar o darnos una estrategia electoral sin fechas de elecciones ciertas. Y vuelvo a repetirte lo que te dije antes. Vamos a evaluar, o estamos evaluando, o vamos a mirar con lupa el proceso que se está dando en Santa Fe y en Capital. En función de esas estrategias, más allá después que hagamos consideraciones políticas, y yo en lo personal tengo muy claro quién es el responsable de lo que pueda suceder en Capital, pero bueno, más allá de las consideraciones políticas, la definición o el análisis de las estrategias determinarán, bueno, por qué lado más o menos deberemos posicionarnos en este nuevo escenario político que se planteó con la reducción de la Libertad Avanza, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Carlos, Un tercer espacio fuerte. la última, ¿te imaginás un radicalismo bonaerense con peluca? No. Bueno. A ver, no, porque con peluca o sin peluca, es como cuando en algún momento se hablaba de los radicales amarillos. Sí. Bueno, puede ser que una avanzada en un momento determinado del radicalismo se fue al PRO, pero después fueron los partidos políticos y el radicalismo el que terminó diseñando una estrategia electoral nacional que nos llevó a un acuerdo, que nos llevó a la fundación de Juntos por el Cambio en Gualeguaychú en aquel momento. Y muchos de nosotros seguimos reivindicando ese momento histórico del partido. Ahora, yo lo digo siempre, yo no quiero criticar a los amigos porque son pelados o porque se ponen peluca. Lo que sí tengo claro que la provincia de Buenos Aires necesita darse o articular un frente electoral en el 27, que de alguna manera desplace a las diferentes versiones del peronismo de
la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los municipios de Buenos Aires en la medida de ser posible. Porque, a ver, hace 35 años, 40 años que gobiernan tanto la provincia de Buenos Aires como los municipios de Buenos Aires. Hay municipios de Buenos Aires que lo gobiernan desde el año 83. Claro, Y el deterioro social, político, económico, cultural es cada vez más grande. Carlos, para ir finalizando, ¿no? Haciendo este raconto sobre la actualidad del radicalismo, tanto en la provincia a nivel nacional, lo que significa también las próximas elecciones, ¿no? Las legislativas. Ahora, siempre la misma pregunta también, ¿no? Ya, ahora sí, para finalizar. ¿Qué pasa con el radicalismo? Siempre jugando a la interna, ¿eh? No hay con qué darle a ustedes, a los Boina Blanca. No, pero ahora todos los partidos juegan la interna. No, Está bien, pero le pregunto a ustedes por el radicalismo. ¿Qué me importa lo que hacen los demás? Está bien, pero nosotros tenemos cultura en interna y nivel para interna. Fíjate lo que hacen los demás. Se agarran de los pelos, se tiran vaso de agua, se agarran a piñas en la Cámara de Diputados. Sí, ustedes también han volado sillazos en algunas convenciones. Y seguramente en la próxima convención, a ver, también. Y se los digo a mis correligionarios, si no vuelan sillazos, más vale que no hagamos la convención. Que sean de plástico la silla la próxima, por favor. Por eso, siempre son de plástico. Por eso siempre son de plástico. Carlos, te mandamos un abrazo. Pero no, un abrazo a ustedes y... Cuidate ese catarro ahí, ojo, ojo. Sí, estoy con un poco de gripe. De catarrito, abrazo grande. Chau. Bueno, ahí lo teníamos. Son de plástico.